Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Tras un par de semanas de uso, hoy por fin os traemos la review completa del Huawei P10, el último flagship presentado por la firma asiática y con el que Huawei pretende competir definitivamente de tú a tú con los grandes dispositivos del mercado. ¿Lo conseguirán esta vez? Vamos a verlo. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar como es habitual por repasar su apartado estético y aquí, bueno, vamos a ver pues lo que sería una línea continuista respecto al diseño que ya pudimos observar en el Huawei P9, pero con ciertas mejoras que otorgan algo de personalidad a este nuevo P10. Lógicamente, al tratarse de un gama alta, sus materiales son nobles y de muy buena calidad. En este caso es un teléfono unibody totalmente acabado en aluminio, pero sí que también es cierto que tiene un ligero aroma, un ligero toque pues a esos acabados cerámicos que hemos podido ver en otros dispositivos. Cierto es, y sería iluso negarlo, que existe pues una cierta inspiración o un cierto parecido de este teléfono con otros dispositivos. Véase por ejemplo un iPhone 7. Pero la verdad es que esto nos importa más bien poco cuando vemos el tremendo trabajo que Huawei ha hecho con este P10 a nivel de diseño. Sus líneas redondeadas y su extrema delgadez de únicamente 7 milímetros de grosor hacen que tenga un diseño realmente agradable, realmente elegante y muy premium, sintiéndose muy cómodo cuando lo cogemos con una sola mano. A esto también ayuda su tamaño de pantalla, 5,1 pulgadas, lo que hace que sus medidas sean bastante contenidas, siendo su peso de únicamente 145 gramos. Centrándonos ahora en aspectos un poco más concretos, en el lateral derecho, por ejemplo, vemos este botón que es el botón de power o encendido, que tiene, bueno, pues un acabado diferente, es un poco más rugoso y también vemos que tiene una especie de ribete de color rojo, lo que va a permitir diferenciarlo más fácilmente del resto de botones. Del lateral izquierdo, únicamente destacar que encontraremos lo que será el slot compartido para nuestras tarjetas SIM y la micro SD. En la parte superior únicamente se encuentra un micrófono de cancelación de ruido y en la parte inferior vamos a poder encontrar el altavoz multimedia de nuestro dispositivo. Vamos a ver también lo que sería el puerto de carga, que en este caso es tipo C. Y vamos a encontrar también el jack de 3,5 con auriculares. Y esto, aunque parezca o es buena noticia, se agradece mucho ya que hay una incipiente moda que implica o obliga a las marcas a eliminar el famoso jack de audio de sus dispositivos. Y en este caso Huawei lo ha mantenido a pesar del extremo grosor que tenemos. 7 milímetros, recordamos, únicamente 7 milímetros y aún así Huawei ha mantenido el jack de 3,5 de auriculares. Chapó por Huawei en este caso. Dejamos para el final lo que será la parte frontal y la parte trasera de este dispositivo, ya que es aquí donde vamos a poder encontrar el mayor cambio que ha hecho Huawei en cuanto al diseño se refiere. Lógicamente estamos hablando de lo que es la implementación del sensor de huellas en su parte delantera, con lo que Huawei rompe un poco con los estándares de la marca, ya que estábamos acostumbrados a que siempre se ubicase en su parte posterior. A este respecto tenemos que decir que esta nueva ubicación nos ha gustado y mucho, y que el sensor funciona a las mil maravillas, es muy rápido, seguramente el más rápido del mercado. Por lo tanto, increíble el sensor de huellas de este Huawei P10. Pero ¿qué pasa? Es que hay más, y en este caso Huawei ha copiado un poco el formato que hemos visto en otras compañías como podría ser Meizu o la más reciente Zhuk, y ha implementado pues la multifunción para este sensor, de manera que todo lo que podíamos hacer con la clásica botonera de Android ahora lo tenemos concentrado en un único botón. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente tenemos que hacer un cambio en los ajustes del sistema. De esta manera nuestra botonera desaparecerá de lo que será la pantalla, lógicamente ganamos en espacio multimedia y, como os digo, todo se concentrará en este único sensor. De tal manera que si pulsamos una vez vamos a ir atrás, si lo dejamos presionado vamos a ir al home y si queremos hacer aparecer las aplicaciones recientes o la multitarea únicamente deberemos pasar o deslizar el dedo de izquierda a derecha o viceversa por encima de este sensor de huellas. Parece, bueno, que al principio cuesta un poco acostumbrarse, pero ya os digo que una vez que le cogéis el tranquillo es
muy útil y es una auténtica pasada trabajar solamente con este sensor para todas las funciones de nuestro teléfono. Ya para finalizar este apartado, vamos a ver ahora lo que sería la parte trasera, y aquí podemos ver cómo Huawei sigue cuidado hasta el más mínimo detalle con estas presentaciones tan minimalistas y tan elegantes. Lógicamente destaca sobremanera pues la doble cámara firmada por Leica y que se ubica en esta especie de franja de cristal, siguiendo un poco el diseño que la misma Huawei pues inauguró aclamado Nexus 6P. Veremos también un poco más camufladas lo que serían las antenas para mejorar también la cobertura de nuestro dispositivo. Y bueno, únicamente un apunte más, tenemos que deciros que, bueno, como veis, nuestro color es el negro grafito, sumamente espectacular, pero aparte Huawei va a presentar una paleta de colores mucho más amplia, pasando de los clásicos blanco o gris hasta otros colores más atrevidos como podrían ser el azul o el verde. Lógicamente estamos seguros que muchos usuarios agradecerán esta política por parte de la compañía asiática. Bueno, ahora sí, terminado el apartado del diseño, vamos ya con la pantalla y con el sonido multimedia. En este caso volveremos a contar con un panel IPS, algo bastante evidente cuando hablamos de Huawei, pero con una diagonal de 5,1 pulgadas, es decir, 0,1 pulgadas más pequeña que el panel que pudimos encontrar en el P9. En este caso la resolución se sigue manteniendo, será Full HD y esto nos arrojará una densidad de 432 píxeles por pulgada. Lógicamente vamos a contar también con curvatura 2,5D y con la última protección de Gorilla Corning Glass, a saber la número 5. Lo cierto es que en este apartado el panel de este Huawei P10 cumple sobradamente, tenemos unos colores muy fieles a la realidad y en cuanto al brillo se refiere también tenemos que deciros que se comporta muy bien tanto en su punto máximo como en su punto mínimo. En cuanto a lo que serían los marcos de la pantalla, bueno, pues a nivel de marcos laterales están muy bien aprovechados, pero sí creemos que los marcos superior e inferior se podían haber optimizado un pelín más, principalmente el marco superior, donde además podremos encontrar, dicho sea de paso, la cámara para los selfies, el micrófono de conversación y también el clásico LED de notificaciones. En cuanto a lo que sería el audio multimedia, bueno, tenemos que decir que el sonido pues sigue un poco la línea o el conjunto de todo el dispositivo, es decir, un sonido de muy buena calidad y con el que apenas vamos a tener problema alguno. Como siempre os ponemos un vídeo para que lo podáis escuchar por vosotros mismos. Y bueno, llegamos ya a lo que será el apartado estrella de este dispositivo. Sin lugar a dudas nos estamos refiriendo al apartado fotográfico. En este caso, bueno, ya sabéis que Huawei un poco pues cambió la forma de ver la fotografía móvil cuando presentó al mundo el modelo P9. Como recordaréis, aquel modelo incluía un doble sensor trasero en el cual, bueno, podíamos encontrar dos sensores individuales y también dedicados que de su conjunción pues obteníamos unos resultados muy pero que muy notables. Lógicamente luego muchas firmas, muchas marcas copiaron este modelo, algunas pues con más éxito que otras, e incluso la misma Huawei lo mejoró y lo perfeccionó en modelos, por ejemplo, como el Mate 9, presentado hace escasos meses. Bueno, pues a día de hoy en este modelo, el P10, Huawei ha vuelto a copiar esta misma configuración que ya nos presentó con el Mate 9, es decir, volveremos a tener dos sensores firmados por Leica, un sensor RGB de 12 megapíxeles y con el que podremos sacar fotografías en color y que además contará con estabilizador óptico de la imagen, y un sensor monocromático de 20 megapíxeles y con el que podremos sacar unas fotografías en blanco y negro realmente abrumadoras. La apertura focal será en este caso f2.2 y la distancia focal será de 27 milímetros, algo que podemos leer en la parte trasera de nuestro smartphone justo a la derecha de lo que será el flash LED de doble tono.
Como veis, unos números muy buenos y que lógicamente ofrecen unos resultados bastante notorios. Al igual que ocurría en el P9 y al igual que ocurrió en el Mate 9, volveremos a contar con un modo bokeh o de fondo desenfocado que, si bien es cierto sigue siendo un tanto artificial, ofrece unos resultados impactantes muy cercanos a los que podríamos obtener, por ejemplo, con una cámara profesional. Dentro de este modo vamos a poder jugar a nuestro libre albedrío con lo que sería la profundidad de campo, y podemos también jugar un poco con lo que hay en primer plano o en segundo plano, enfocando o desenfocando, como digo, a nuestro gusto y antojo. Además, podremos aplicar una serie de filtros a la parte desenfocada, obteniendo unos resultados cuanto menos llamativos. A esto ayuda de sobremanera lo que sería el postprocesado de las fotografías, que se comporta a las mil maravillas y que, como os digo, nos permite jugar con las diversas fotografías que capturemos. Señores, aquí lo que se trata al fin y al cabo es de hacer fotografías espectaculares, de capturar momentos inolvidables, y ya podemos decir que con este Huawei P10 podréis sacar el mejor fotógrafo que tenéis dentro. Si hablamos ahora de fotografías nocturnas, tenemos que deciros que aquí el Huawei P10 se comporta también fabulosamente, aunque sí bien es cierto que los resultados, bueno, pues están un poco lejos de lo que serían las fotografías obtenidas a plena luz del día. A ver, no nos engañemos, prácticamente todos los teléfonos palman de noche. Y bueno, sí es cierto que la calidad quizá no llega a la del Samsung S7 Rey indiscutible de la fotografía nocturna, y seguramente una mayor apertura de lo que sería el diafragma habría ayudado a ello, pero ya os digo que este Huawei P10 se comporta estupendamente, aún así en las peores condiciones. Bueno, en cuanto a lo que es el tema del vídeo, vamos a deciros también que aquí Huawei pues no ha escatimado apenas en recursos, y vamos a encontrar prácticamente lo último de lo último. Grabación en 4K a 30 frames por segundo, grabación en Full HD 1080 a 60 fotogramas por segundo. También vamos a tener estabilizador óptico para nuestros vídeos, pero eso sí, únicamente en resolución Full HD y a partir de 30 fotogramas por segundo. Contaremos también con un modo de cámara lenta y también con un modo de time-lapse o cámara rápida en calidad 720 HD. En cuanto a lo que sería la aplicación nativa de nuestro smartphone, volveremos a contar con una de las interfaces más completas que hay en un smartphone, una auténtica maravilla la aplicación nativa de este Huawei P10, entre lo que destaca lógicamente el modo profesional. Aquí hay una interesante novedad, y es que este modo profesional, por primera vez en un dispositivo de Huawei, lo vamos a poder aplicar a la hora de grabar vídeo. Por lo tanto, vamos a poder manejar aspectos como el enfoque manual, la apertura, la ISO o la profundidad de campo. Luego pues tenemos también lo que sería pues posibilidad de numerosos filtros, fotografías panorámicas, marcas de agua o incluso escáner de documentos para completar esta magnífica aplicación de cámara fotográfica. Y bueno, vamos a acabar ya con lo que sería el apartado fotográfico, y en este caso vamos a repasar pues el tema del selfie, el tema de la cámara delantera. Aquí bueno, pues nos vamos a encontrar con un sensor delantero de 8 megapíxeles, apertura focal f1.9, y en el que también ha trabajado Leica. La principal novedad es que vamos a contar con un selfie adaptativo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que básicamente en función del número de personas que salgan en una fotografía, pues la amplitud, el ángulo se ampliará para que no quede ninguna persona fuera, y de esta manera podemos hacer un selfie lo más completo posible. También podremos hacer fotos de desenfoque, aunque en este caso el resultado será bastante artificial, y en lo que viene a ser la grabación de vídeo contaremos con resolución 1080 Full HD a 30 frames por segundo y también con estabilizador óptico de la imagen. Por lo tanto, como veis, son unas especificaciones que al fin y al cabo vienen a mejorar lo que ya vimos en el Huawei Mate 9 y que colocan a este P10 dentro de los mejores dispositivos del mercado en cuanto a fotografía se refiere. Así que nada, visto ya el apartado fotográfico,
Vamos a hablar ahora del hardware, vamos a hablar ahora del rendimiento y aquí también hay que quitarse el sombrero porque volveremos a encontrarnos con un procesador propio fabricado por Huawei, un Kirin 960 de 8 núcleos y que arroja nada más y nada menos que más de 140.000 puntos en Antutu, una auténtica bestialidad. En este caso la GPU será la Mali G71, contaremos con 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno, ampliables además con tarjeta microSD. Ni que decir tiene que este procesador es una auténtica maravilla, ya lo demostró Huawei cuando lanzaron el Mate 9 al mercado y ahora con esta misma configuración en este Huawei P10 han vuelto a demostrar que están a la altura de los mejores en cuanto a potencia se refiere. Nada, absolutamente nada que reprochar a la firma asiática en este apartado. Chapó por Huawei. Como siempre os ponemos un par de vídeos para que veáis por vosotros mismos cómo corren los juegos en este dispositivo. Julia. Here's three. It's a three-point bomb. D there, guys, was pretty much non-existent. I mean, you can't leave a good shooter like that open. Now, here's Brent. He's tightly guarded. Six on the shot clock. Visto por tanto el rendimiento, vamos con la conectividad y ya sabéis que Huawei pues no le gusta quedarse corto en nada y que por lo tanto aquí vamos a tener también prácticamente lo último de lo último. Es decir, soporte para redes 4G LTE de categoría 12, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, GPS, GLONASS, NFC y también tendremos un puerto de carga tipo C. Eso sí, echamos en falta un puerto de infrarrojos y la siempre bien valorada radio FM. Y ya para terminar el apartado del hardware, vamos a hablar ahora de la batería, seguramente el punto que más críticas o que más comentarios negativos ha levantado sobre este dispositivo. Bueno, para empezar deciros que tenemos 3200 mAh de batería, dotados con tecnología de carga Supercharge, una carga que pues bueno, es un término que Huawei ellos mismos han bautizado esta tecnología de carga y que promete que tengamos el 50% de carga de nuestro teléfono en solamente 30 minutos, aunque eso sí, el 100% se conseguirá en aproximadamente 100 minutos. Bueno, tenemos que deciros que muchos usuarios pues han levantado un poco el grito en el cielo, han levantado la mano diciendo que sus consumos con este dispositivo han sido bastante mediocres, que apenas consiguen 2-3 horas de pantalla. Nosotros tenemos que deciros que la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema, hemos alcanzado cuotas de más de 6 horas de pantalla, lo cual no está nada mal. Pero sí es cierto que bueno, que si tantas personas pues se quejan es que debe haber algún tipo de problema. Ya sabéis, cuando el río suena es que agua lleva. Esperamos que esto, bueno, pues se pueda solucionar con futuras actualizaciones, ya que un terminal de esta categoría no se puede permitir tener este tipo de resbalones. En cuanto a lo que serían los modos de ahorro de energía, tenemos que deciros que destacaremos principalmente el modo de ahorro Ultra y también un modo de baja resolución que, como su nombre indica, nos va a permitir reducir la resolución de nuestra pantalla pasando del Full HD a la 720 HD para que de esta manera podamos incrementar la autonomía de nuestro dispositivo. Bueno, visto por tanto ya lo que sería el teléfono a nivel de hardware, únicamente nos queda repasar
pues cómo se comporta a nivel de software, y aquí bueno, vamos a encontrar lógicamente la misma capa de siempre. EMUI es un clásico ya en su versión 5.1 y corriendo bajo Android 7.0 Nougat. Como muchos ya sabéis, nosotros no somos muy amantes de las capas de personalización ni del bloatware. No obstante, sí tenemos que deciros que estamos francamente sorprendidos, puesto que esta capa 5.1 que hemos encontrado en este P10, bueno, pues se ha aligerado bastante. Cada vez, bueno, pues se parece más a lo que sería una experiencia de Android stock, y en este caso, bueno, pues todas estas aplicaciones que un poco que te meten con calzador, pues como os digo, se han reducido en su mayoría. Por lo tanto, parece ser que Huawei va en la dirección correcta. Dicho sea de paso, tenemos que decir también que el teléfono se mueve muy bien, no hemos encontrado ningún tipo de lag, todo es bastante fluido, las animaciones son muy suaves, y bueno, ya sabéis que pues la capa EMUI se caracteriza porque tiene todas sus aplicaciones repartidas por las diversas pantallas del teléfono. Bueno, pues una novedad también muy importante es que en esta versión por fin vamos a poder configurar el teléfono para tener un box de aplicaciones, cosa que estoy seguro que va a gustar a muchos usuarios. También vamos a destacar, por ejemplo, un modo en el que podemos hacer duplicidad de aplicaciones. Esto nos va a permitir, por ejemplo, tener dos cuentas de WhatsApp o dos cuentas de Facebook en el mismo teléfono y al mismo tiempo. Una característica que, dicho sea de paso, solamente funciona, ojo, con el launcher principal de Huawei. No funciona bajo launchers de terceros. Deciros que la integración con Google cada vez es mejor y que en este caso volveremos a contar pues con los clásicos golpes de nudillos para poder, por ejemplo, hacer capturas o incluso trabajar a pantalla partida, es decir, una aplicación en la parte de arriba y una aplicación en la parte de abajo, lo cual es muy interesante y muy diferenciador. No obstante, echamos de menos, por ejemplo, pues lo que sería el doble toque para despertar la pantalla. Por alguna extraña razón, pues Huawei lo ha suprimido en este dispositivo, y tampoco nos ha gustado que, por ejemplo, si trabajamos con la botonera virtual en pantalla, es decir, con la clásica botonera de Android, el sensor de huellas no va a funcionar como un botón home, es decir, si lo pulsamos no va a hacer ningún tipo de función y no podremos ir al home de una manera muy rápida. Así que nada, a modo de resumen tenemos que deciros que a nivel de software nos ha gustado mucho cómo Huawei ha aligerado esta capa, esta versión 5.1 de EMUI, para parecerse cada vez más a lo que sería una experiencia Android stock, Android puro. Así que nada chicos, yo creo que ya lo hemos repasado todo, hasta aquí un poco la review de hoy. Antes de pasar a lo que sería pues las valoraciones, ver cuáles son los puntos favorables y las áreas de mejora de este dispositivo, vamos a hablar de lo que sería su precio y de cómo conseguirlo. Lógicamente es un teléfono que actualmente pues lo podemos encontrar en numerosos establecimientos especializados o en grandes superficies, y en principio su precio debe rondar los 650 euros. Lógicamente es un teléfono que no es para todos los bolsillos, pero que sigue siendo más barato que sus principales competidores. Dicho lo cual, vamos a pasar ya con los puntos positivos, vamos a pasar ya con las cosas que más nos han gustado de este dispositivo. En primer lugar, el primer punto que vamos a destacar es lógicamente el diseño. Ya nos encantó el Huawei P9, lógicamente han usado la misma base, pero la han vuelto un poco más estilizada, estas líneas más redondeadas, más elegantes. Por lo tanto, este Huawei P10 a nivel de diseño es una auténtica pasada. En segundo lugar, vamos a coger la cámara. Lógicamente esta cámara es muy buena, no vamos a entrar en aquella guerra de decir, bueno, este teléfono hace mejores fotos de día, aquel teléfono hace mejores fotos de noche, esta es la mejor cámara del mercado, aquella es la mejor cámara, bla 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 bla. Bueno, básicamente lo que tenéis que saber es que saquéis fotos, saquéis vídeo, lo que hagáis con este dispositivo os va a encantar, es una auténtica maravilla a nivel de fotografía. Y bueno, en tercer lugar, el punto que vamos a destacar va a ser el del rendimiento. Ya lo demostraron cuando sacaron el Mate 9 al mercado, lo han vuelto a demostrar con este P10. El procesador Kirin 960 está por méritos propios a la altura de los mejores procesadores del mercado. Una auténtica gozada.
Pero bueno, como no todo es maravilloso y como diría el señor Lobo, no empecemos a comernos las... Bueno, que no todo está de puta madre, así que vamos a ver cuáles son las áreas de mejora de este dispositivo. En primer lugar vamos a elegir las ausencias, algunas pasables, otras imperdonables. Por ejemplo, no tiene puerto de infrarrojos, tampoco tiene radio FM, no tiene doble toque para despertar la pantalla, así no. Y como segundo punto negativo vamos a elegir la autonomía. A ver, nosotros os lo repito, no hemos tenido ningún tipo de problema con la autonomía, pero está claro que mucha gente sí que lo ha tenido, mucha gente se ha quejado, por lo tanto tenemos que levantar la mano y decir, señores de Huawei, aquí hay algún problema, tenemos que solucionarlo seguramente a través de alguna actualización, por lo tanto hay que levantar la voz y hay que decir que este Huawei P10 puede tener un pequeño problema de autonomía. Así que nada, esta ha sido nuestra valoración sobre este dispositivo y esperamos que os haya gustado. La verdad es que Huawei nos está sorprendiendo cada vez más, que con cada lanzamiento de un teléfono lo hacen mejor, están muy cerca de dar con la tecla de sacar un teléfono al mercado que esté por encima de todos. Esto, viendo la tendencia, seguramente se produzca dentro de poco y nosotros lógicamente esperaremos estar ahí para poder contároslo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo os pedimos un like, también lo podéis subir a través de las redes sociales, compartirlo, etcétera, para ayudarnos a crecer. Aprovecho también para deciros que acabamos de abrirnos un Instagram oficial para el canal y que en este Instagram vamos a ir colgando pues las mejores fotos y los mejores vídeos que hagamos con los diversos dispositivos que vayan pasando por aquí. Así que nada, no me enrollo más. Os deseamos que paséis una buena semana, nosotros volveremos más pronto que tarde, hasta entonces que la fuerza os acompañe. Un saludo, neuróticos.